Bueno, buenos días. Quisiera que por favor estemos mirando el libro de Mateo, que estamos con esta continuación. Como dijimos la vez anterior, estamos mirando de manera no religiosa lo que hace poquitos días o quizás una semana se celebró de una manera amplia en el mundo como fiestas religiosas, tanto los judíos como los católicos romanos y como muchas otros grupos cristianos, pseudo cristianos, hicieron. Bueno, vamos a esperar un ratito hasta que nos concentremos un poquito. Qué lindo. Ahora que tenemos se fue esa distracción, voy a repetir porque, o tal vez veámoslo desde otro punto de vista. ¿Cómo les fue con esta celebración pasada? ¿Vieron la televisión? ¿Vieron desfiles religiosos? ¿Vieron eh, el Domingo de Ramos? Ese tipo de cosas. No vieron nada. Por lo menos deben haber visto alguna serie acerca de la muerte y todo bueno, todo eso integra una celebración religiosa. Eso es parte de lo que el mundo ofrece para poder como atenuar o bajar un poco la culpa que genera el celebrar una fiesta donde sí se menciona, probablemente de una manera tangencial, de ladito, lo que fue la muerte del Señor Jesucristo. Pero no se le enfoca desde un punto de vista de redención, sino más bien como de martirio. No sé, por eso se celebra aquí, por lo menos aquí y en otras partes, la fiesta de los caudales y esa gente que se pone esas cosas arriba y se azotan y cosas así, porque se quiere identificar con un martirio, que fue el Señor Jesucristo, fue martirizado, pero la Biblia no habla de eso. Una de las cosas que los cristianos tenemos que aprender es a distinguir lo que la Biblia dice y distanciarnos de los falsos conceptos que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque si no vamos repitiendo lo mismo que toda la gente dice y eso no nos sirve porque no nos permite crecer en la verdad. El Señor quiere que seamos creyentes, que vivamos en base a verdades, en base a conceptos bíblicos, no en base a suposiciones, argumentos filosóficos, repetir lo que algunos supuestos líderes que están ahí en las redes dicen y emocionan y cosas así. Eso no tiene nada que ver con una relación. La relación con que tenemos que tener claro es entender qué pasó ese día. Por eso hemos venido a lo largo de estas semanas, excepto la anterior que no pudimos estar, mencionando lo que fue la continuación del propósito del Señor que él mismo destacó en el libro de Isaías. Él dijo que iba a morir de una manera violenta. Eso no quiere decir que fue martirizado, sino que claramente habló de que él iba a morir de una manera violenta. ¿Qué sucedió? Como dijimos largamente en cuanto al proceso de lo que pasó con el Señor Jesucristo, en cuanto a la relación que tuvo con los romanos y con los judíos. Acuérdense que los romanos, para poder contextualizar, cuando el Señor Jesucristo fue llevado hacia Pilatos, y de paso nosotros deberíamos identificarnos por lo menos de una manera teórica, si con un Pilatos o con un Judas, porque ya vimos la otra vez, ¿se acuerdan que queremos ser María o queremos ser Judas? Sí se acuerdan de eso, ¿no? Entonces, cuando va ya lo que pasa es una ceremonia de humillación, que también dice la palabra de Dios que iba a pasar con el Señor. Esa humillación se dio cuando los soldados le pusieron un manto de púrpura, una corona de espinas y le comenzaron a burlarse, a darse la vuelta y a decirle tú eres el rey, ni sé cuánto de los judíos. Eso fue una humillación grave, grave porque estaban sin entender. Ahora acuérdense de esto, sin entender
ellos estaban burlándose del Dios Todopoderoso. Por eso, cuando algunos mencionan que es tan importante las 7 palabras del Señor Jesucristo cuando está muriendo, ¿se acuerdan? Que es otra cosa que se celebra. Se celebra y se recuerda y se proclama las 7 palabras, las 7 últimas palabras del Señor Jesucristo en la cruz. Se han de haber escuchado o han de haber leído. Entre eso está relacionado cuando el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, por lo menos nos deberíamos preguntar, ¿no sabían lo que hacían? ¿Sabían o no sabían? Porque está acercándose el Señor, está acusado. ¿De qué está acusado delante de los romanos? Está acusado de sedición, que era un cargo súper fuerte y que les llevaba a la gente a esa muerte violenta y cruel y la más fea que puede existir, que es la muerte de cruz, que era aborrecida por la ley romana. Acuérdense que en la ley romana la muerte de cruz no estaba permitida para los ciudadanos romanos, para nada, era solo para los otros, para la gente no romana, en otras palabras, pero para los violentos, para los asesinos, para la gente mala. Para eso estaba descrito, estaba preparada la muerte de cruz. Entonces, los soldados lo que están haciendo es cumplir órdenes. Están cumpliendo órdenes porque está ahí delante de ellos el que se dice ser el rey de los judíos. Y tiene un montón de seguidores. La gente de Israel, el pueblo de Israel está siguiéndole, pero con una multitud increíble. Entonces, ante eso lo que pasa es que ellos se preocupan. ¿De qué se preocupan? De lo que la gente se preocupa cuando está gobernando, de no perder su poder, de no perder las prebendas, de no perder lo que ellos con mucho abuso, con mucho engaño han logrado integrar en sus vidas. Ahí se menciona todas las castas sociales y políticas y religiosas importantes que había. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaba el procurador romano, que estamos hablando de Poncio Pilato, y todo esto tiene que ver con este escenario. Tiene que ver porque esta persona, por ejemplo, la que tenía la potestad y la autoridad de liberar al Señor Jesucristo, que obviamente no le iba a liberar, eso estaba claro porque según las Escrituras, de antemano se planificó todo lo que se celebra. ¿Qué se celebra? Se celebra la muerte del Señor Jesucristo. Como dije hace un ratito, no se pone atención a lo que significa la muerte sacrificial del Señor Jesucristo. No se pone atención a lo que significa la muerte de un cordero pascual. A nadie le importa. Lo que le importa es comer una cena, comer una Pascua, celebrar un desfile de caudales, ir con una procesión, a hacer todo ese tipo de cosas le interesa a la gente. Le interesa la farra, no le interesa lo que es el sentido de recordar bíblicamente lo que pasó. Por eso, para distanciarse de esta situación, que por supuesto además genera un montón de situaciones emocionales, sentimentales, se exacerban los odios religiosos entre los grupos antagónicos religiosos, quién celebra de mejor manera, quién celebra de otra manera, quién está bien, quién está mal. Para evitar eso, el Señor instituyó la última cena. Él lo hizo. ¿Qué hizo? Hemos hablado de que Él dijo que Él es el autor del nuevo pacto. Cuando pasó todo eso, acuérdense que la Pascua que se menciona, que se debería entender qué pasó con eso, la Pascua por lo menos tenía 3 estaciones de celebración. No era que llega la gente y dice, a ver, vamos a comer la Pascua, estamos hablando de los judíos. No, sino que era algo muy formal, algo muy de mucho pensamiento. Era como que tú te preparas para ir a una celebración que es completamente vista de parte de Dios como el reconocimiento que la gente hace de la obra milagrosa que hizo cuando los judíos salieron de Egipto. Entonces no es cualquier cosa. Por eso es que cuando instituyó la cena y los demás, algunos distorsionaron el sentido de la cena del Señor, hubo que haber una corrección ahí que está en 1 Corintios, cuando estamos hablando de que es importante que se discierna lo que estamos haciendo.
hay que discernir lo que estamos haciendo, porque ya se perdió el sentido. Entonces uno se viene y sin discernir, come el pan, toma la copa y se acabó. No ha discernido nada. Para los que no disciernen, digo, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de que mucha gente sí discierne. Entonces, la Pascua judía lo que hacía es esto, había 3 estaciones. En la primera estación, la persona que iba a celebrar la Pascua se paraba, hablaba una oración y explicaba. O sea, es como que tenemos una cena ahí y la persona se levanta, esta persona explica por qué están haciendo esto. Entonces les lee. Dice, esto pasó porque el Señor instituyó la salida de liberación de la esclavitud de los judíos de Egipto. Entonces, mientras eso pasa, se reparte una copa. Entonces, la primera copa, una copa de vino. Se toma la copa de vino y se come hierbas amargas, que es para recordar lo que pasó ahí en Egipto, que fue un maltrato tremendo. Y también se toma un poco de agua salada, para recordar todo lo amargo que fue la estadía de los judíos de 400 años de esclavitud. O sea, no es cualquier cosa. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué se hace esto? Porque la memoria de nosotros es súper frágil. Es una memoria que se olvida rápido de las bondades del Señor. Es algo que no se toma en cuenta constantemente lo que pasó para que nosotros seamos liberados y en este caso los judíos sean liberados. Entonces hay una primera estación, se recuerda, se cuenta, se come hierbas amargas, se toma una copa de vino, se toma un poco de agua salada y después de eso se proclama lo que va a pasar. Hay otra estación donde dice, bueno, ahora vamos a celebrar y vamos a comer el cordero pascual. Literalmente, un cordero asado que también está acompañado por hierbas amargas y se hace otra oración. Y en medio de esta otra oración también se toma una copa de vino. Entonces todo esto es para que la gente integre y no olvide lo que pasó. Siempre es así, porque nos vamos a olvidar. Entonces, ¿eres creyente? ¿Por qué eres creyente? Bueno, porque acepté a Cristo. Por eso soy creyente. Pero, ¿por qué más? ¿Y por qué le aceptaste a Cristo? Porque todo el mundo le acepta a Cristo. Es que le recibí a Cristo. Qué bueno. ¿Y por qué más? Entonces no hay manera de explicar. No hay manera de entender que somos creyentes por una obra portentosa, que es insuperable, que es milagrosa, que es intencional de parte del Señor Jesucristo de haber decidido ir a la cruz del Calvario a morir por nosotros para rescatarnos del pecado. Y también hay que ver eso, qué significa, ¿no? Porque uno dice, el Señor pagó el rescate en la cruz. ¿Sí hemos escuchado eso, no? ¿A quién le pagó el rescate? ¿Se han preguntado? ¿A quién se paga un rescate? ¿A quién? A alguien hay que pagar el rescate, ¿no? Entonces todo tiene sentido. Volvamos otra vez a la Pascua. Están las 2 estaciones, se prepara el Cordero Pascual, en la segunda estación se hace la oración, nuevamente se explica, y en la tercera etapa es donde definitivamente celebran. Se toma otra copa de vino, se come el Cordero Pascual y celebran, es una celebración. No es algo así como un aspecto lastimero o no. Ya hubo la primera etapa, por eso hay esa primera etapa. ¿Por qué te tomas algo amargo? ¿Por qué te tomas agua salada? Qué feo, que uno podría decir hasta que es vomitivo. Bueno, claro, para recordar, eso pasó, fue difícil. Nosotros no sé si podríamos pasar ni siquiera un poco de horas de esclavos ahí que nos den de azotes o que nos manden a hacer cualquier cosa y que no tengamos opción ni siquiera de elevar un reclamo. No existe eso. Podría pasar esa situación, no aguantaríamos nada. Imagínense lo que es pasar 430 años esclavos en Egipto. No tenemos la menor idea de lo que es eso. Cómo le deja a la gente, cómo queda su valor personal. ¿Cómo queda? No hay nada, no existe valor personal. No existe nada de autoestima, nada. Por eso es que hay que entender lo que significa la liberación del Señor Jesucristo a nosotros. Nosotros también, igual que los judíos,
hemos sido, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, dice que hemos sido esclavos del pecado. Es la gravedad más extrema que puede tener un ser humano, esclavo del pecado, porque esa esclavitud, obviamente, sin liberación le está llevando a una condenación eterna, donde no va a haber posibilidad de tener una relación con Dios. Más bien va a ser una eternidad de sufrimiento de todo lo que sabemos. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo estaba celebrando. Es más, Él era el que estaba a cargo de la cena, ¿no? Por eso es que él acuérdense que él fue el que les envió a los discípulos para que vayan a la ciudad y que hablen con esas personas y que le pidan un cordero, todo eso hemos hablado, todo eso está integrado, me supongo, en el corazón de nosotros. Entonces, en medio de todo eso, aparece la figura política de Pilatos. Pilatos, a veces somos nosotros, nos lavamos las manos. No nos queremos meter con ningún problema. O sea, esta persona, Pilatos, era un hombre muy sabio en administrar. Era un procurador romano que entendía de finanzas, entendía de guerra, entendía de política, entendía de religión. O sea, un hombre súper inteligente y bien preparado. A tal punto que cuando él está en esa disputa política, viene un César que es más fuerte en el sentido político y también de poder, y no puede quitar del puesto a Pilato. Es un tema político que afectaba a los judíos, porque los judíos dependían de la aprobación de los romanos para que su vida esté hasta cierto punto como permitida de expresar desarrollo, economía, salud, vivienda, libertad religiosa, no libertad para tener fe, porque la libertad para tener fe es otra cosa, es muy diferente, hay que distinguir eso. La libertad religiosa hacía que ellos puedan ir al templo y celebrar la Pascua judía, por ejemplo, celebraban sin problema, los romanos les permitían, no les importaba a los romanos nada, que les expliquen esto que estamos explicando, no, tampoco les importaba, para nada. ¿Qué les importaba? Les importaba tener el poder político y económico, eso es todo lo que les importaba. Y a los judíos también, a ellos también les importaba. Entonces, imagínense nosotros, ¿qué nos importa? Nosotros somos creyentes, nosotros tenemos una relación con Cristo, pero ¿qué nos importa? Nos importa nuestro nivel de vida, nuestro nivel económico, nuestro nivel social, nuestro nivel o nuestro estado de salud, todo eso. No digo que está mal, pero ¿qué es lo que importa prioritariamente? ¿Nos importa saber que vamos hacia un destino eterno o no nos importa? O solamente decimos, bueno, ha de venir, pues no, cuando sea el tiempo ha de venir, ¿no? Nos han dicho tanto que va a haber un destino eterno con Cristo en el cielo, que seguramente viene, ¿no? Pero algunos dirán, bueno, habrá que ver, pues. ¿Y cuándo habrá que ver? Cuando te mueras has de ver, pues, cierto ha sido o no ha sido cierto. ¿Se dan cuenta? Es una incertidumbre que está causada por no entender lo que significa tener una relación con Cristo. Por eso está causada una incertidumbre, cuando el creyente debería tener claro que esta vida solamente es algo transitorio, es casi como un laboratorio donde se está probando nuestra fidelidad, se está probando nuestro entendimiento, se está probando nuestro trabajo o ministerio que nos mandó el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros para que expresemos el amor de Cristo del Evangelio a los demás. No solo eso, ¿no? Sino, obviamente, dentro de todo eso está el tipo de estudios que voy a tener, si voy a ser un buen alumno, un mal alumno, un buen padre, un mal padre, un buen funcionario, un mal funcionario, un buen ciudadano, un mal ciudadano, un opresor, una persona que considere las necesidades básicas de la gente, lo que sea. Todo eso tiene que ver con ser un creyente. Absolutamente. Entender, por ejemplo, lo que pasaba cuando el Señor Jesucristo estaba proclamando para qué había venido. Él dijo que había venido a liberar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo que vino a lo que era suyo, de su propiedad, de su creación, de su plan que está ahí en el Antiguo Testamento expresada, de que Él escogió un pueblo para sí mismo, un pueblo donde Él poder
ser su rey, ser la persona que acompañe el tipo de vida que Él propone. Eso es lo que el Señor vino a hacer, a establecer liberación por medio de una muerte sacrificial. Entonces, volviendo, celebra el Señor Jesucristo la Pascua, que tiene un montón de detalles, y al último, cuando dice, está tomando la última copa, que es la copa de la tercera sección de la Pascua, que expliqué hace un ratito, toma la copa y dice, esta es mi copa, que por vosotros es partido. El cuerpo, perdón, primero es el cuerpo, y después dice, esta es la copa que es mi sangre, que fue derramada para ustedes. Entonces, Él expresa todo eso y ahí señala ese concepto que hemos hablado tanto tiempo esto, ¿no? Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿A quiénes les dice? A los que estaban ahí, por supuesto, ¿no? Estaban los más cercanos, las personas que le acompañaron a Él en todo el proceso hasta que vino el apresamiento del Señor Jesucristo, y ahí fue un desbande total. Sí, ahí no hubo gente que permaneció y dijo, yo también soy un creyente, yo les digo al Señor Jesucristo. Todos sabemos los episodios de Pedro, que fue el más valiente antes de que esto suceda, que le dijo, Señor, yo no te negaré nunca, yo voy a estar contigo, no te preocupes. Todo era falso. El Señor le dijo, antes de que pase, le dijo, nada que ver, tú me vas a negar 3 veces. Sabía el Señor, porque es Dios, pues. Dios conoce el futuro, Dios conoce los corazones, Dios conoce lo que nosotros vamos a hacer. Pero eso no significa, qué lindo que es este concepto, que esto uno debería escribirlo y repetirse. Eso no significa que aunque el Señor conozca el futuro, no abra la posibilidad de que ese futuro se adecue a ese plan para que nuestra vida florezca. No sé si esa palabra está adecuada. Para que nuestra vida progrese, para que nuestra vida sea exitosa, para que nuestra vida sea generadora de un montón de situaciones de bondad, de misericordia, de amor, de todo lo que sea. Eso pasaría si que nosotros entenderíamos lo que el Señor Jesucristo desea de nosotros. No desea solamente que vayamos al cielo, que con eso ya estamos pero totalmente llenos. Pero estamos viviendo en este mundo. En este mundo tenemos problemas, en este mundo tenemos traiciones, en este mundo tenemos pérdidas, en este mundo nos enfermamos, en este mundo tenemos un montón de situaciones no resueltas, en este mundo. ¿Y cómo nos vamos a ir a la presencia del Señor? Así, con problemas no resueltos. Entonces uno puede decir, pero el plan de Dios era tal cosa. Sí, claro, por supuesto que era así el plan de Dios. ¿Cómo no? El plan perfecto de Dios. Y ahí también, ahí la gente se pierde, ¿no? ¿Y cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Alguien dijo una vez algo que a mí me chocó un montón, me perturbó muchísimo este concepto, porque alguien dijo, cuando en algunos años atrás yo decía, ¿y cuál será la voluntad de Dios? Y en alguna situación, y esta persona me dijo, la voluntad de Dios es tu voluntad. Y ahí me mató, pues dije, mi voluntad. ¿Cómo puede ser mi voluntad la voluntad de Dios? ¿Estás loco? Suena como medio herético, ¿no? Medio así como que no se acomoda a lo que significa el venerar al Señor o el estimar la sabiduría de Dios. Pero es así. La voluntad de Dios es tu voluntad. Porque tú decides, pues. Entonces, si tú decides X cosa que no le agrada a Dios, ¿es la voluntad de Dios o no? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios o no? Claro que es, pues Dios te permite soberanamente, te permite que hagas lo que está contra sus mandamientos. Claro. A ver, cuando nosotros vamos a mentir, ¿es la voluntad de Dios o no? La voluntad perfecta no es. Pero la voluntad soberana sí es, pues, por supuesto, porque uno no puede irse contra lo que Dios está soberanamente haciendo en la vida. Claro, es así de simple. Claro que es un concepto que dijo, a mí me chocó y me mató y todo eso, pero también les expreso a ustedes, ¿no? ¿Era la voluntad de Dios que su Hijo amado, perfecto, muere en la cruz o no? ¿Era la voluntad perfecta o no? ¿O era la voluntad soberana? La voluntad perfecta. Ahí se ve claramente la diferencia.
era la voluntad perfecta de Dios que el Señor Jesucristo vaya a una cruz de condenación y de latrocinio para que muera por nosotros y nos rescate del pecado. ¿Qué es rescate? ¿Qué rescate pagó? Dice que Él pagó con su sangre. ¿Qué pagó con su sangre? Él pagó con su sangre la restitución de esa relación que estuvo perdida cuando fue rechazada por Adán y Eva en el Edén. Él pagó eso. Y esa parte es la que hay que también entender e integrar. Él expió nuestros pecados y Él fue sustituto de nuestra condenación. ¿Qué es eso? Que expió nuestros pecados y fue sustituto de nuestra condenación. ¿Qué significa? Significa el acto de Dios en la cruz, donde su muerte, cuando Él muere, está abriendo para los que queremos creer un perdón total y también inaugura una justicia que no tenemos. O sea que la muerte de Cristo fue algo que pagó y restituyó la justicia de Dios. No es como mucha gente de una manera perversa y mala, que esto tiene que ver muchísimo con lo que uno quiere entender. Dice, fue que nosotros estábamos esclavos del diablo. El diablo era el que nos tenía atrapados. ¿Verdad? Dice 1 Juan 5:19 que el diablo, ¿quién es? ¿Quién es el diablo? 1 Juan 5:19, que él es el que gobierna este mundo. Eso dice. Y dice que nosotros antes teníamos a Satanás, los creyentes digo, no por si acaso, le teníamos a Satanás como el padre de nosotros. Sí, todo eso sí. Pero la muerte del Señor Jesucristo no es que le paga al diablo para que nosotros seamos liberados, nada que ver. Porque dice claramente que el diablo todas sus obras fueron para nosotros, las obras contrarias fueron clavadas en la cruz. Por eso que ya no hay una labor satánica de atrapamiento o de dominación o de cautividad sobre el creyente, ya no existe. Eso ya no existe. ¿Qué quedó entonces? Quedó el rezago de esa relación dependiente de pecado. Por eso la gente le culpa al diablo del pecado. ¿Qué quedó? Otra vez digo, el rezago de toda esa labor que Él hizo en nuestras vidas. ¿Qué labor hizo? La labor de mentira, la labor de incredulidad, la labor de orgullo, la labor de envidia, la labor de venganza, todas esas labores. ¿Quién colaboró en eso? Nosotros, pues. Nosotros colaboramos en eso. Porque dentro de nosotros dice que se genera todo eso. Se genera los pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, homicidios. Larguísimo. Está generado por nosotros. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere, paga el rescate para que se dé lo que dice ahí en 2 Corintios 5:21, cuando dice que Él imputó su justicia para nosotros. Alguien que podría leer ese sería chéverísimo que colabore ya que estamos en eso, ¿no? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, vean, si ponemos esto, solo ese versículo, si pensamos solo en ese versículo y hemos avanzado un montón. ¿En qué? En saber que vivimos bajo una justicia que no nos pertenece a nosotros, pero que Dios generosamente nos entrega, sin merecer. Verán, otra vez, la justicia de Dios es imputada a nosotros. Acuérdense que esto también tiene que ver con un tema penal, con un tema legal. Uno dice que tiene que ver esto con la religión. Es que esto no es religión, por eso digo que estamos celebrando y recordando todo este proceso para distanciarnos de estas celebraciones anómalas, horribles, que se celebran en el mundo. Todo esto fue un tema penal. Penalmente nosotros éramos convictos. ¿Se acuerdan cuando dice en Colosenses, no sé dónde dice, que dice que Él clavó nuestros pecados en la cruz y se llevó todo? Ese versículo también es algo que se me fue de la cabeza, pero dice que Él anuló los decretos que había contra nosotros y que nos eran contrarios. Y los anuló
En la cruz. Por eso es que el creyente no va a un juicio final, porque no hay de qué acusarle, pues. Imagínense que le lleven a un creyente. Es un supuesto, ¿no? Porque el creyente, otra vez, por favor escuche, no va al juicio final. No. ¿Por qué no va? Porque se anuló el acta de los decretos de las acusaciones que había contra nosotros y que nos era contrarios, y nos clavó en la cruz. Entonces, solo hipotéticamente, supónganse que me llevan a mí a la cruz, ya, yo voy, perdón, al juicio, me voy al juicio. Estoy en el juicio. Ahí está el tribunal. ¿Sí? ¿Tribunal de qué? Del juicio. Entonces dicen, a ver, veamos al Mario Silva, que se presente. Y ahí el coso del tribunal dice, a ver, lean todo lo que el prontuariado de este señor. Entonces sacan el acta de los decretos y ¿qué ven? No ven nada. No hay nada. No, algo de haber hecho. Revisan y no hay nada. Entonces, esto hasta suena como metafísico, ¿verdad? Pero no hay nada. Y esto también es algo que hay que entender, cómo la gente disfraza las cosas, les tuerce las cosas para tener cautivo ahí la mente de la gente. Ya vamos a ver ese concepto un ratito. Entonces, justicia. Estamos hablando del rescate, para que la justicia de Dios legalmente se impute hacia el creyente. Es un término legal. ¿Sí? Está imputado de liberación o está imputado de culpabilidad, se le imputa. Entonces dice, al que no conoció pecado, el Señor Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado, neutro. No es que Él se hizo pecador, porque nunca pecó el Señor Jesucristo. Fue un acto voluntario de Él de pasar un sacrificio, de pasar esto que estamos explicando en la cruz para liberarnos a nosotros. Entonces por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Sí se acuerdan para qué significa el para qué en la Biblia? ¿Se acuerdan un poquito? Para. ¿Qué? Propósito. Entonces cuando ustedes leen la Biblia dice, para pues, porque ahí te está explicando el propósito. ¿Para qué vino Dios al mundo? Para salvarnos. ¿Ok? Entonces, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, miren, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué hermoso ese versículo, imagínense. Ser hecho justicia de Dios en Él. Entonces, ¿cómo nos ve el Señor? Justos. Si uno mismo, por eso es que hay que entender y creer estas verdades. Si uno va al espejo y la noche anterior o ese día alguien le preguntó algo y le dijo, ¿y dónde dejaste los $20 que te di? Un ejemplo bien tonto, ¿no? Pero supóngase que me pregunta la Pati a mí, me dice, ¿dónde dejaste los $20? Y yo le digo, ¿cuáles $20? Si yo no he visto los $20. No, si a vos te entregué $20. Y yo estoy súper claro que me dio $20. Y me gasté. Me dice carbón, como dicen, ¿no? Entonces, le digo, yo no he visto ninguno de $20, estás loca. Entonces, como le digo con tanta convicción, también se cree, ¿no? Y dice, bueno, se ha de haber perdido. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué acción hubo? Le mentí, ¿no es cierto? Entonces después de eso, vamos a la iglesia. Qué lindo, ¿no? Eso. Voy a la iglesia, entonces me preparo para ir a la iglesia y me veo en el espejo. Así de pasito me veo en el espejo. ¿Y cómo me veo? ¿Me veo justo o mentiroso? Con esa fuerza que dice. Claro, pues, o sea, me veo horrible, digo. Pero como ya mentí y el orgullo me sobrepasa, entonces, ¿cómo yo voy a ir a decirle, sabes que tenía razón, me robé $20 y tal cosa? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pecados hay ahí?
Un montón de pecados, orgullo, autosuficiencia, ocultamiento, mentira, todo eso, ¿ya? Pregunta, ¿cómo me ve el Señor? ¿Cómo me ve el Señor? Justo. Escuchen eso, hermanos. El Señor me ve justo. Me ve justo. Otra cosa es la consecuencia del pecado. Es otra cosa. Muy diferente. La consecuencia del pecado tampoco es que la mentira, el ocultamiento, el orgullo me está llevando al infierno. No, porque ya en la cruz, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, anulándola en la cruz. Y 2 Corintios dice que Él pasó la justicia de Dios a nosotros. Eso deberían realmente, ahí sí escribir y aprenderse de memoria, porque son verdades gigantescas. ¿Y saben qué? ¿Para qué sirve esto? Entre otras cosas, sirve para que nosotros tengamos una autoestima o un valor equilibrado, real, no basado en los estudios, en las fortunas, en las ganancias, en lo que tenemos o en lo que no tenemos. No sirve. Nuestro valor, nuestra autoestima está en eso. ¿En qué eso? En lo que Dios hizo por nosotros. Nada lo puede igualar. Nada se iguala a lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Nada se iguala. Y eso que hizo, nos regala a nosotros. Todos somos propietarios del tesoro más grande que hay en el universo. Todos nosotros. Eso es lo mismo que pasó con lo que pasó con los judíos. Esclavos, maltratados, golpeados, todo lo que ustedes quieran. Salen de ahí y lo primero que ven es la muerte de los primogénitos de Egipto. Tremendo eso, saber que los vecinos que tenían están llorando y lamentando porque su hijo primogénito murió. Y en otras capas sociales más altas, igual, el primogénito murió, el hijo del faraón murió. Entonces todo es tan atropellado, todo es tan rápido en medio de esa salida, porque comen el pan con premura, con apresuramiento, con todo eso. Ya viene el ángel de la muerte, salen hacia el desierto. ¿Y qué ven primero? ¿Qué es lo que primero ven? Leerán Éxodo. ¿Qué es lo que primero ven? Le ven a Moisés orando al Señor para que abra ese mar. Porque verán, uno lee ya todo, es como esa sentencia que dice que todos los que leemos el periódico de lunes, si ven, bueno, no sé si leen, pero mejor que ni lean los periódicos, pero leen el periódico lunes y están las noticias ahí. Entonces uno ya sabe las noticias, que hubo el terremoto por acá, el temblor por ni sé cuantito, el incendio de acá, todo eso, ya sabes. Pero ¿quién sabe antes del lunes lo que va a pasar? ¿Quién sabe? Solo Dios, pues. Entonces salen los judíos y no saben hacia dónde van. Están atropelladamente yéndose hacia el desierto. Y en el desierto, ¿qué hay después del desierto? No, perdón, antes del desierto, ¿qué hay? Mar. Está el mar ahí, qué espanto. ¿Cómo van a pasar? Si le ven la cosa es súper fuerte. Porque no es así tan fácil. Dice, el mar se va a abrir. No saben nada. Nada saben. Y le ven a Moisés ahí orando al Señor, y Dios abre el mar y pasan en seco. O sea, solamente eso podría hacer que la gente ya viva en otro nivel. ¿No es cierto? Si pasara eso con nosotros, ¿cómo viviríamos nosotros? ¿Cómo viviríamos? Felices, agradecidos, comprometidos, esparciendo el evangelio por todo lado, haciendo buenas obras. ¿Viviríamos así? No, para nada. ¿Los judíos vivieron así? No, para nada. Pasó un par de días y hubo la rebelión en Kadesh Barnea. Rebelión.
incredulidad. Así somos. Por eso hay que recordar continuamente lo que pasó en la cruz del Calvario. Así somos, desmemoriados, desagradecidos, incrédulos. Entonces, para que eso no se dé, tenemos que recordar. Terminemos rápidamente con Pilato. Entonces, Pilato, funcionario, procurador, inteligente, administrador, político, se lava las manos. ¿Por qué se lava las manos? Acuérdense que la propia esposa le había dicho, libérale a ese justo. Porque el Señor le había hablado en sueños. ¿Qué quería con ese sueño el Señor? ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Que le libere al Señor Jesucristo? No, no. Ese fue un acto de gracia de Dios para Pilato. Solamente para él. O sea, ve, te estoy hablando, estoy anunciándote que va a pasar tal cosa. Y Pilato podría haber hecho un montón de cosas, menos liberar al Señor para poder creer. Eso pasa con la gente. Le expresamos el Evangelio, le comunicamos que hay condenación, le hablamos de la muerte eterna y a la gente no le importa. Estamos anunciándole los sueños. Pero eso hay que hacer. Aún aparte de la decepción que puede generar emocionalmente en una persona el no tener una respuesta, aparte de eso, es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a vivir esta semana? De varias maneras. Podemos vivir como María Magdalena, como Judas, como Pilato, como Pedro, como no sé. Pero la idea es vivir creyendo que somos extremadamente valiosos para el Señor. Porque Él hizo el sacrificio en la cruz para que nosotros vivamos delante de los ojos de Dios como justos. Qué lindo eso. Somos justos delante del Señor. Disfrutemos esa justicia hasta cuando el Señor permita que estemos aquí. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.